Cristo. Nuevamente estamos aquí delante de la presencia de Dios para compartir la palabra, pero ante todo, primeramente, quienes nos están viendo, pues reciban un saludo de la 10ª Iglesia y estamos aquí para compartirles la palabra en esta tarde hermosa. Bendito sea el Señor, y luego invitar así a que oremos a Dios y démosle gracias por este momento tan especial de poder estar en la presencia, poder escuchar la palabra de Dios y así sea la palabra expuesta, sea una bendición para su vida. En el nombre de Jesucristo lo invito, levante sus manos y démosle gracias. Señor, te agradecemos en esta tarde, ya casi oscureciendo, Señor, para agradecer por el momento, el privilegio que nos das de poder exaltar y glorificar tu nombre. Prepara el corazón, prepara el alma, Señor, para recibir esta palabra y que esta palabra sea una palabra, Señor, de bendición para nuestras vidas y que nos haga a cada día esforzarnos, Señor, para seguir caminando, tomando de tu mano, aunque puedan venir pruebas, puedan venir dificultades, puedan venir adversidades, Señor, en todo tiempo estemos tomados de tu mano poderosa. Te pedimos, bendigas a todo oyente, bendigas a todas nuestras familias, Señor, aún a nuestros hermanos en todo lugar, en lo cual buscamos de tu presencia, quienes estén transmitiendo en este momento, también ellos, Señor, Padre Santo, que sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo tomando, Señor, la vida de cada uno de los siervos que comparten la palabra, que están buscando, Señor, aún a llegar por estos medios, el que tu palabra sea compartida. Padre, te pedimos, bendiga a las familias grandemente, están unidos, cada uno de los que han podido esforzarse, Señor, para hacer ese altar familiar, quienes han podido, Señor, aún a través de lo que es esto visual, Señor, a través de estas transmisiones, poder estar así todavía con sus hijos espirituales, llevándoles la palabra para llevarlos al conocimiento de ella. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, disponnos nuevamente nuestro corazón y que esta palabra, Señor, que salga de nuestra boca, que sea porque tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues el título de la palabra dice, la palabra que en todo tiempo enseña. Y bueno, voy a leer una porción de la palabra. A través de ello voy a que sea el Espíritu Santo quien tome el control de mi vida y aún de este ser, y que pueda en todo momento poderla compartir y de la mejor manera poderla exponer, enseñarla, para que usted que me está escuchando, que me está viendo por este medio, pueda redargullir, pueda corregir, pueda exhortarlo, pueda llevar a lo que realmente la palabra de Dios en este momento sea dada. Y voy a leer el texto, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, es el Salmo 119, 130. Sencillo o humilde. En esta tarde, en ello entender que cuando habla la palabra de Dios, la exposición de tus palabras alumbran, dan luz, hacen entender a los simples, a los humildes. Es muy importante en nuestras vidas cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, decirle, Señor, que mi vida, mi corazón sea humilde para poder entender tu palabra. Porque en este tiempo, ciertamente, la palabra de Dios nunca ha sido por inspiración, o ha sido por de hombre, sino que ha sido inspirada por Dios, pero muchas de las veces en la humildad se da lo que Dios realmente quiere a través de su palabra hacer en el hombre, y muchas de las veces exponer la palabra, quererla exponer o querer hablar la palabra de Dios, surge el ego o la altivez en sí. Por eso habla la palabra de Dios, entender, hace entender a los simples, hace entender al humilde lo que la palabra de Dios quiere hacer. Y en este momento la exposición es similar a explicación o interpretación, declaración, descripción, definición, exhibición, muestra, riesgo y peligro. Todo eso conlleva en la exposición de la palabra de Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué hermosa es la palabra de Dios. Muchos pensamientos hay en este momento en el corazón del hombre. No dice en la mente del hombre, sino en el corazón del hombre está hablando. Entonces, pues si esta tarde permites que sea el consejo de Jehová, va a permanecer en tu vida. Vas
vamos a poder seguir esforzándonos y no pensando realmente lo que yo creo o pienso, sino que lo que el Espíritu Santo nos revela y nos da a entender a través de la palabra. Porque somos humildes, somos sencillos y a través de sus palabras nos alumbran y nos dan luz. Dentro del caminar nos da la luz para entre en medio de la oscuridad, en medio de lo que pueda suceder en el mundo si hay tinieblas, esa palabra nos alumbra. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido algún consejo del padre o madre o amigo, etcétera, etcétera? Ya sea un consejo bueno o malo, pero si tomamos lo de la palabra, el consejo de Jehová, permanecerá. Hablando del texto leído, el Salmo 119, 130, dice, exposición de tus palabras. Hay una definición dentro de la palabra de Dios. Hablábamos que esa exposición es similar a explicación, interpretación, declaración, descripción, definición, exhibición y muestra, riesgo y peligro. Todo lo que conlleva una exposición de la palabra. Y muchas de las veces puede aún a llevarnos al peligro o nos pueda poner en riesgo, pero en riesgo de un cambio de nuestras vidas. Una vida natural hay que nos lleve a una vida sobrenatural. Al pasar de ello es un riesgo, al vivirlo en ello, comprender la palabra de Dios, que podemos salir de ese lugar en lo cual vivimos en lo natural para trascender a lo que es lo espiritual, a lo que habla la palabra de Dios. Hablábamos la semana pasada, el día miércoles pasado, del llamamiento a la santidad, que conllevaba sacrificios, con que llevaba una entrega, un esfuerzo, y conllevaba mucha responsabilidad. Y aún en ello, la palabra de Dios, que en todo tiempo enseña, conlleva una entrega total, una disciplina, una doctrina, una enseñanza de parte de Dios en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y habla enteramente, habla de todo el ser, lo que es espíritu, alma y cuerpo. Está hablando completamente y nos es útil en todo momento para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Un camino recto en justicia y en verdad. Es por ello mismo da a la luz la palabra, trae a luz el pecado y corre el riesgo de una transformación a nuestras vidas a través de lo que es la palabra de Dios. Por eso mismo, lo que tiene la palabra es una definición. Ya está definido lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y lo que Él desde un momento inspiró para el hombre. La palabra que nos redarguye, nos enseña, corrige, para instruir en justicia. Qué hermosa palabra de estarla leyendo, retumbaba en mi mente y en mi corazón, de saber de cómo Dios busca a esos hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Qué hermoso es ser un adorador y que entiende la palabra de Dios, que tiene que sacrificarse a sí mismo para que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en el hombre, le permite. Por eso hablábamos de ser sencillos y humildes. No es el conocimiento del hombre, porque el conocimiento del hombre envanece, hace al hombre orgulloso y vanidoso. Pero cuando la palabra de Dios llega y es conforme a ser sencillo y en humilde, podemos ser transformados, podemos ser moldeados conforme Dios quiere hacer con nuestras vidas. Si no, ciertamente somos barro. Por eso el Señor pensó en ello, porque de esa manera poder trabajar con el hombre, poderlo hacer a la forma que Dios desde un principio estaba en su corazón y en su mente de hacer al hombre, porque el hombre necesita. Qué hermoso es entender toda esta palabra y lo que habla 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Primeramente empieza con la enseñanza. Es una doctrina, es un caminar de la enseñanza del Señor. Nosotros podemos ver cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12, empezó a discipular. Es un discipulado en la enseñanza, que fueran como Él, como ejemplo que Él fue, que ellos fueran, para los que venían siguiéndolo a ellos, pudieran ser ejemplo también de Jesús, al igual que ellos. De esa manera, la palabra fue inspirada por Dios,
y para redarguir en nuestra manera de vivir en el pecado, conforme a lo que vivimos y sabemos que no es bueno. La palabra redarguye, nos hace ver y corregirnos para cambiar de dirección en el caminar. Es corregir y nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y hay quien puede decir, es que no somos perfectos. Se busca la perfección, porque es a través de la palabra de Dios que lo que busca Dios, que sea el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso le decíamos al comienzo, en la humildad está el poder tratar al Señor con cada uno de nosotros cuando disponemos que Él sea quien obre en nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. Decía la palabra que en todo tiempo enseña. La palabra de Dios, pueden pasar los años, podrán pasar los siglos, las temporadas y todo ello, pero la palabra de Dios permanece y enseña en todo tiempo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra y que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tener cuidado con todo ello en la enseñanza, de lo que hemos aprendido, lo que nosotros como Iglesia Apostólica tenemos en ello, tener cuidado de lo que hemos aprendido y seguir caminando en la sana doctrina, en la enseñanza del Señor Jesucristo para vencer en estos tiempos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Recuerde que estamos en un tiempo en lo cual estamos para ser cernidos en este tiempo, en esta cuarentena. Hemos estado viviendo un tiempo en lo cual estamos pasando por el horno para poder ser quitada toda impureza de nuestras vidas. Así como el oro es probado y la plata, tengamos que pasar por ese tiempo para poder verdaderamente sufrir la sana doctrina. Vienen muchos acontecimientos en lo cual para muchos lo malo le van a llamar bueno, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Por eso mismo la palabra de Dios nos enseña, prediquemos la palabra, que insistemos a todo tiempo y fuera de tiempo, y dice que redarguye, o sea, enseña lo que bien ha aprendido, y conforme a la palabra redarguye lo que es el pecado, confronta el pecado de las personas, reprende, exhorta con toda paciencia. Redarguir, ¿qué es? Es corregir conforme a nuestra conducta. Somos vistos por las personas de afuera y aún por los hermanos, podemos ser nosotros vistos y somos un ejemplo a seguir. Por eso, redarguir sería corregir conforme a nuestra conducta, a mi conducta como hijo de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios me enseña, dentro de lo que hablábamos, la santidad, de lo que hablábamos hoy, lo que es la palabra que enseña en todo tiempo. Así es la enseñanza de sufrir y militar, caminar como buen soldado de Cristo. Reprender, amonestar o regañar, enseñar conforme al pecado, amonestar de lo que no está bien, no permitir que por X o por Y no llegar a decirle al hijo espiritual o a la misma vida tuya o a lo que es tu hogar, no molestar cuando algo está fuera del orden de la palabra de Dios. Hemos sido enseñados, como dice la palabra, estamos siendo perfeccionados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, en ello, redarguir, reprender y exhortar. Los otros quienes dicen, no, es que yo soy muy bueno para exhortar, pero el exhortar no se trata de regañar, sino el reprender es donde entra la molestación o de corregir por lo que esté deficiente. Exhortar es invitar, suplicar, aconsejar o animar.
en este tiempo también ver nosotros la situación de la vida, y si hay alguien que en su momento está desanimado por lo que está pasando. Hay momentos, dice que la palabra de Dios dice que hay quienes son maduros en la fe y hay quienes son como niños en la fe. De igual forma, ver todo ello y nosotros poder aconsejarles, poderlos invitar a que sigan adelante. Es un tiempo, le vuelvo a repetir, nada más es un tiempo en lo cual verdaderamente estamos siendo probados. Y qué hermoso ser probados a través de lo que ya conocemos, la palabra de Dios, porque escrito estaba todo esto, lo que está padeciendo el mundo entero, está en la palabra de Dios. Vemos rumores de guerra, vemos guerras, vemos pestes en estos momentos, unas pestes, pues ahora sí como lo que estamos viviendo, pero aún en ello ya está escrito. Ya está la palabra de Dios escrita ahí, entonces a nosotros nos toca animar, invitar, aconsejar a que sigan adelante aún de lo que pueda suceder, aún de lo que pueda pasar. Mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan viva, sigue viva en todo tiempo, desde que la palabra se ha empezado a predicar, desde el inicio del mundo. El Señor dio con su palabra y es viva y eficaz, y hasta el tiempo de hoy sigue siendo como una espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma. No hay nada que pueda el hombre ocultarle al Señor. Aún a través de todo eso dice que no hay nada oculto que no haya salir a la luz. Entonces, ahí está la palabra de Dios clara. La palabra de Dios nos invita en todo tiempo, y así misma como dice en todo tiempo, así de la palabra habla que es eficaz y es viva. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y entra hasta lo más profundo, llega hasta el corazón, llega a los pensamientos, al tuétano, a todo ello. No hay nada oculto a la luz de la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos alumbra en todo tiempo, sea la lámpara y la lumbrera a nuestro caminar. Aún a los jóvenes habla la palabra de Dios. No nomás habla a las personas avanzadas, a los que ya tenemos el conocimiento, o ya vamos a decir hemos alcanzado una madurez aún a pesar de los años, o en la madurez por el caminar en el camino del Señor. Aún al joven le habla la palabra de Dios. Y mire, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Le hace una pregunta. Y dice: con guardar tu palabra. Jóvenes que nos escuchan, sigan esforzándose. Es a través de una limpieza interna del joven, es limpiarla a través del conocimiento de la palabra, la enseñanza. Aún para el joven, a este tiempo la palabra es viva. Y sigue invitándolo, le dice: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ciertamente el joven podrá tener muchas tentaciones, podrán venirle demasiadas tentaciones, pero el que se guarda con el conocimiento de la palabra y la enseñanza, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahí está el ángel de Jehová guardándole de que el hombre no se desvíe de su camino. Si él en el conocimiento se guarda, en el conocimiento de la palabra, Jehová ahí está presente guardándole de todo mal del enemigo. El Señor lo reprenda. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La versión nueva internacional dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En la obediencia está la bendición. Somos dichosos, bienaventurados y dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pero también la palabra de Dios nos habla Santiago y nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Habla la palabra ahí, Santiago lo deja bien claro, lo que dice, tenemos que desechar muchas cosas, toda inmundicia, malicia y recibir la palabra con mansedumbre. Nuevamente ahí entra, ¿no?, la humildad, la sencillez, con un corazón receptivo, un corazón que está dispuesto aún aunque le pueda doler, enfrentar y quitar lo que verdaderamente le está estorbando para alcanzar la salvación. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados, que se engaña a vosotros mismos. Es la palabra de Dios la que nos invita a seguir en todo tiempo la enseñanza, pero poner en práctica también la palabra de Dios, no solamente ser oidores, como en este momento está escuchando usted la palabra de Dios y ciertamente puede decir, yo conozco de la palabra, yo entiendo la palabra, pero no es entenderla, sino también es hacer la voluntad de Dios a través de la palabra. Y con esto voy a leer la porción de la palabra de Dios también en Isaías 55, donde dice que la palabra de Dios, cuando la palabra es enviada, no vuelve vacía. Y yo sé que quienes nos han estado oyendo, hay una palabra que se ha quedado en su corazón y que va a ser de bendición para su vida, porque la va a poner en práctica. No solamente le escuché la palabra, no lo que se predique, no lo tome y lo eche en saco roto. Es palabra de Dios y solamente Él puede transformar nuestras vidas, puede cambiar todavía nuestra atmósfera, nuestro lugar de entorno y ser transformado en bendición siempre cuando esté la palabra de Dios. Dice Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios en este tiempo y desde el principio, le digo, desde el principio, antes de la creación del mundo hasta el final del mundo, y aún todavía la palabra de Dios va a permanecer. Él dice que el mundo pasará, mas su palabra permanecerá. Sigamos leyendo la palabra del Señor, esa palabra que en todo tiempo enseña. Día, noche, usted la abre y va a tener una enseñanza para su vida, o pueda ser una enseñanza para que usted la comparta de lo que el Señor Jesús hizo en el caminar sobre esta tierra. Voy a invitar que oremos a Dios y démosle gracias por esta palabra. Espero que así como dice la palabra de Dios, no lo dudo, que así como está escrito la palabra de Dios haya llegado a su vida, que en este momento esa palabra haya llegado a su hogar, amigo, amiga que nos escucha. A usted, mi hermano, que quizás esté pasando una situación, déjeme decirle que Dios está con nosotros. Y oramos a Dios y le damos gracias, Señor. Te agradecemos en esta ya tarde noche, en lo cual nos has permitido compartir la palabra, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Es un poco tiempo, pero reflexivo, Señor. Es un poco tiempo, pero bendecido, Señor, porque recibimos la palabra y nos nutre, Señor, que sea esa palabra que nutre el alma, que nos hace, Señor, así prepararnos enteramente para ser perfectos en ti, Señor. En todo momento tu palabra nos inspire, Señor, para hacer, nos inspire en justicia, nos inspire, Señor, para corregirnos a nosotros mismos, para instruir en justicia y así poder enseñar, Señor, cada día conforme al propósito tuyo en lo cual estamos sobre esta tierra. Guárdanos, Señor, de toda acechanza del enemigo y que tu nombre sea glorificado en todo tiempo. Sí, también clamamos, Señor, por las necesidades que hay en las vidas, Señor, de nuestros hermanos. Se han presentado situaciones. Pedimos, Señor, por aquellos que han perdido sus seres queridos también, Padre bendito Dios. Hemos tenido unas
se han pasado pérdidas, Señor, de nuestros hermanos, pero eres el consolador, eres, Señor, el bálsamo en estos momentos tan difíciles de la vida para cada uno de mis hermanos. Bendíceles en grande manera, confórtalos, Señor, en todo tiempo, y que ellos puedan soltar todo dolor y puedan venir a ti, Señor, y puedan agradecer por todo lo que pasa, Señor, porque es a través de tu palabra que entendemos, Señor, que en este nomás es un caminar, es un peregrinaje en este lugar, en esta tierra, y así, Señor, nos preparemos para estar un día delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco. Dios les pague por tomarse el tiempo de escucharnos y poder recibir la palabra. Nos veremos ya próximamente el domingo. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos compartiendo la palabra. Y la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hay que entender la palabra de Dios. Dios los bendiga.